Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo, un video muy especial porque es el primer video que yo había grabado en YouTube. Estamos hablando de mayo de 2018. Este video trata acerca de los ejes y los planos corporales en anatomía. Digamos que es algo básico saber cuáles son los ejes, cuáles son los planos. ¿Cuáles son los movimientos que puedo hacer sobre el eje y el plano y cómo relaciono un eje y un plano primeramente? Que es algo que los estudiantes confunden muchísimo. Entonces, como fue el primer video que grabé en YouTube, realmente el audio era muy pésimo porque en ese momento no tenía buen material para editar, no tenía buena computadora y todas esas cosas, y por eso ahorita 4 años después decidí rehacer el video, ya que básicamente la estructura es la misma, pero el video tenía problemas a la hora de las visualizaciones por el pésimo audio que tenía. Entonces este es prácticamente el mismo video, pero con un audio mejorado y con una explicación, por supuesto, mucho más rica desde el punto de vista de conocimiento, ya que, me he empapado en anatomía durante todos estos 4 años y seguramente tengo más cosas que aportarles de las que les aporté en el primer video. Entonces, sin más nada que agregar, lo primero que tienen que saber es diferenciar un plano y un eje. Eso es básico en anatomía. El principal error, digamos, que tienen los estudiantes es que confunden ejes con planos y son cosas totalmente, pero totalmente distintas. Bien, cuando hablamos de planos, que vamos a comenzar primero hablando de planos, tienen que imaginarse un corte. ¿Ok? Es una manera de yo cortar al cuerpo humano. Imagínense una hoja, como le digo yo a los estudiantes, una hojilla muy grande que tengas, una guillotina, que sea capaz de rebanarme, que sea capaz de cortarme una estructura del cuerpo humano. Sin embargo, no siempre los planos van a cortar. Simplemente si yo veo, por ejemplo, a una persona de frente, yo lo puedo decir que la estoy viendo en un plano frontal, sin necesidad de estar cortándola. Pero cualquier corte que yo le haga, que sea paralelo a yo verlo desde frente, yo digo, por ejemplo, que lo estoy viendo en un plano frontal. ¿Ok? Entonces, son tres ejes y son tres planos. De hecho, la confusión viene porque son tres y tres y por eso comienzan a mezclarlo. Cuando hablamos de planos, imaginémonos un corte, vamos a tener tres planos nada más. Algo en particular que tienen los tres planos es que todos son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa esto? Que los tres planos al cruzarse forman ángulos de 90 grados. ¿Okay? Eso es lo primero que usted tiene que saber. El plano sagital, que es el primero del que yo les voy a hablar, es aquel corte que yo hago en sentido antero-posterior, o sea, lo hago de adelante hacia atrás. Yo puedo cortar en la línea media, como está la franja azul, pero puedo cortar un poquitico más al lado, un poquitico más al lado, un poquitico más al lado, siempre y cuando el corte vaya en sentido de atrás hacia adelante, el corte, yo digo que eso es un plano de tipo sagital. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros cortamos en un plano sagital, que por cierto se llama así porque, digamos, cuando cortas por el medio pasas a lo largo de toda la sutura sagital. Cuando yo corto en un plano sagital, automáticamente me quedan dos mitades. Por supuesto, las mitades no siempre van a ser igual. Puede quedarme una más grande del lado derecho y una del lado izquierdo. Pero siempre va a ser una derecha y una izquierda, porque el sentido del corte me va a dejar una mitad a la derecha y una a la izquierda. No es que me va a dejar una atrás, una adelante, ni una arriba ni una abajo. No. Siempre los cortes en plano sagital me dejan lado derecho y lado izquierdo, o sea, mitad derecha y mitad izquierda. Y eso lo denominamos antímeros. Entonces, cuando nos refiramos a antímero, siempre los antímeros pueden ser derecho e izquierdo, no hay otra posibilidad de antímero. Siempre van a ser derecho e izquierdo y siempre son debidos a cortes en plano sagital. ¿Ok? El siguiente plano que les voy a hablar es el plano frontal. Este plano frontal lo van a conseguir muchas veces con el nombre de plano coronal. Lo llamo frontal porque es el que yo veo de frente. Y lo llamo coronal también porque este corte sigue más o menos el eje, digamos la línea de la sutura coronal. Recuerden que la sutura coronal es una sutura que tenemos en el cráneo que va de derecha a izquierda. De manera que los cortes en plano frontal siempre van de derecha a izquierda. Hablo de los cortes, no de las mitades, sino el corte. O sea, usted va a poner un cuchillo aquí que corte y lo va a poner de derecha a izquierda. Usted puede cortarle la puntita de la nariz. Puede cortar un poco más atrás, en todo el centro, mucho más atrás a nivel occipital. Pero siempre que el corte vaya en este sentido, decimos que es un corte en un plano frontal y coronal. De hecho, tú ves cómo se intersecta el sagital con el coronal y te das cuenta de lo que yo te comenté en un principio, que entre ellos forman una cruz que son ángulos de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Entonces, siempre que yo corte en un plano frontal, me van a quedar dos mitades. Pero esta vez las mitades me queda una atrás y una adelante.
Estas mitades, que no tienen por qué ser igual, repito, se van a denominar paquímeros. De manera que los paquímeros siempre son o paquímero anterior o paquímero posterior. ¿Ok? Y siempre son debido a un corte hecho en un plano frontal o plano coronal. Me queda paquímero posterior y paquímero anterior. No hay otra posibilidad de paquímero. ¿Ok? Entonces vean la diferencia de antímeros y la diferencia de los paquímeros. El tercer y último plano del que vamos a hablar es el plano axial. Este plano axial también es llamado plano transversal o plano transverso. ¿Ok? Es el que llamamos el corte de chuleta, el que tú ves que le hacen la chuleta cuando rebanan a la bondiola o al cerdo, ¿ok? Al cochino. Entonces, este corte en un plano axial igualmente va a ser perpendicular con los otros dos, porque donde yo ponga allí para medir ángulo voy a medirme 90 grados. Entonces, este corte en un plano axial es un corte que me va a separar el cuerpo en dos pedazos o dos mitades. Por supuesto, como les digo, yo puedo cortar en la cabeza de manera axial, puedo cortar en el cuello, en el tórax, en el abdomen o en todo el centro, como quien dice, pero no siempre va a ser en el centro. Entonces, las mitades que me quedan va a ser una mitad que me queda por arriba y una que me queda por abajo, y a eso lo denominamos metámeros. De manera que los metámeros, la única posibilidad es que sean superior e inferior. Los metámeros son las mitades que quedan posterior al corte. Y entonces no hay otra posibilidad de metámero, solamente superior e inferior, y siempre se van a deber entonces a un corte en un plano axial. Eso es un plano, vean que son cortes en la mayoría de los casos, ¿ok? Y no estamos hablando de estructuras que atraviesan como tal, como vamos a ver que son los ejes, que tienen que ver con los movimientos. Simplemente estos son cortes, son maneras de yo cortar al cuerpo humano para poder estudiarlo o manera de verlo. Si yo, por ejemplo, veo a la persona que estoy estudiando, el cadáver o lo que sea, de lado, yo digo que lo estoy viendo en un plano sagital, porque lo estoy viendo de lado. Si lo veo de frente, lo estoy viendo en un plano frontal, y si lo veo de abajo arriba, puedo decir que lo estoy viendo en un plano coronal. Entonces podemos jugar mucho con este término. Ok, vamos a hablar entonces de los ejemplos. Vean ustedes, esto por ejemplo es un corte en un plano sagital. Vean que es un corte que viene de atrás hacia adelante. Me quedó una mitad derecha, por ejemplo, que es la que estoy viendo, y la mitad izquierda, que bueno, el dibujante no me la enseñó. Luego, vean este corte, por ejemplo, un corte en un plano sagital. ¿Ok? Vemos, esto es un corte en un plano frontal, porque lo estoy cortando de frente y lo estoy viendo de frente para poder ver la relación. El corte viene de derecha a izquierda. ¿Ok? Esto es otro ejemplo de un corte en un plano frontal. Fíjense ustedes la manera en que cortaron las costillas y cómo estamos viendo a esta región del tórax. Por último, esto es un corte en un plano transversal. Vean ustedes que rebanaron. Esto es anterior, este es el abdomen y esta es la espalda, que seguramente está descansando sobre una mesa. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es otro corte en un plano transversal o transverso que le hicieron al miembro superior. Son maneras distintas de estudiar la anatomía. Entonces ya sabemos lo que es un plano. Vamos a ver ahora lo que es un eje, pero antes no te vayas a despegar del video. Es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 310 videos anatómicos que hay en el mismo, y seguimos haciendo videos. Si hay alguno que tú no consigas en el canal, me lo escribes en los comentarios, que siempre los tomo en cuenta a la hora de realizar los siguientes videos. Nos quedamos hablando de los ejes, que son tres también, que no son planos. ¿Okay? Tenemos que diferenciar los ejes de los planos. Lo que pasa es que hay literaturas que llaman a los ejes de otra manera. Yo se lo voy a ir diciendo a medida que la vayamos pasando. Para eje tenemos que imaginarnos una estructura sobre la cual se mueve otra. Eso es un eje. Una estructura sobre la cual se mueve otra. El plano era un corte. El eje ya implica probablemente un movimiento. Entonces, los ejes nos los vamos a imaginar como una vara que está atravesando. Como que yo pueda agarrar una vara, una cabilla, lo que sea, un palo, y pueda atravesar a la persona de atrás hacia adelante, por supuesto, de manera imaginaria. ¿Para qué? Para que a través de esa vara, eso es como cuando yo pongo un pollo en brasa y lo pongo a dar vuelta, a través de esa vara yo muevo el cuerpo humano. ¿Ok? Simplemente los ejes son estructuras para movimientos, imaginarios, por supuesto. El primer eje es el eje anteroposterior. Creo que los nombres de los ejes son más fáciles de aprendérselos así, ya que el mismo nombre te está diciendo que es toda vara que yo atraviese. Por supuesto, estos ejes son en las articulaciones. ¿Ok? Generalmente hablamos de varas que atraviesan articulaciones. Entonces, estos ejes
Anteroposterior es una vara que atraviese desde posterior hasta anterior, o desde anterior a posterior, como le quieras decir, pero el eje se llama eje anteroposterior. Lo puedo atravesar en cualquier articulación del cuerpo humano y ya eso me va a definir, como vamos a ver ahorita, el tipo de movimiento que va a tener la articulación. ¿Ok? Vean que estamos hablando de movimiento, porque eje implica movimiento. Luego tenemos al eje laterolateral. ¿Okay? El eje laterolateral es aquella vara que yo atravieso en una articulación que viene de un lado a otra. Lo puedo atravesar en el antebrazo, en la muñeca, en el codo, en el hombro, en el cuello, en la cabeza, donde sea, pero siempre que sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de un lado a otro, decimos que se está moviendo en un eje laterolateral. Vean que los ejes también son perpendiculares entre sí. ¿Okay? Son ejes que van a medir 90 grados donde tú lo pongas. Entonces, el tercer y último eje, que es el que les pongo aquí en negro, es el eje que va a lo largo de cualquier estructura corporal. Este eje lo denominamos el eje longitudinal. ¿Okay? Lo puedo poner adentro del miembro superior, a lo largo del miembro superior. Vean aquí cómo pasa por la cabeza y sale entre las piernas. Eso sigue siendo un eje longitudinal, que significa un eje que va a lo largo de. La palabra longitudinal significa a lo largo. Entonces vean que este eje longitudinal formaría también ángulos de 90 grados con los otros dos ejes. Es como distribuirlo espacialmente a la persona. A esto nos referimos eje. Ahora, tal vez ahorita no le estás viendo la importancia. Cuando les explique los movimientos sobre los ejes, vas a entender por qué es importante sabernos los ejes. Vean ustedes aquí, desde el punto de vista espacial, vean el anteroposterior con las dos flechas. Desde anterior, vean cómo sale hacia posterior. Vean el laterolateral en verde, que correspondería a este, vean de un lado a otro. Y el eje longitudinal, vean cómo atraviesa la estructura a lo largo. Aquí, bueno, tal vez con esta figura geométrica lo entiendan un poquito más. Muy bien. ¿Cómo relacionamos un eje con un plano? Mira, esto es básico para saber después los movimientos. Recuerden que los planos eran tres cosas distintas y los ejes son otras tres cosas distintas. Pero los ejes están relacionados con el plano. Entonces, como yo les explico a los estudiantes, si tengo tres ejes y tres planos, yo los caso entre ellos. Y es un matrimonio que no acepta, digamos, infidelidad. Cada eje corresponde con un plano. Una vez que yo los una, eso es una unidad inseparable. Siempre van a estar relacionados ellos dos. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Muy fácil. Si estás claro cuáles son los planos y estás claro cuáles son los ejes, me vas a entender muy bien esta explicación. Vean ustedes este ejemplo. Este eje viene de adelante hacia atrás, sería el eje anteroposterior. Si a mí me tocara preguntarles con cuál de los tres planos espaciales se relaciona el eje anteroposterior, ustedes por lógica me tienen que decir que es relacionado con aquel plano que sea atravesado por él, que sea atravesado de manera perpendicular. Si por ejemplo yo agarro el plano axial, que es este, es muy difícil yo atravesarlo con una vara en sentido anteroposterior. Casi imposible, de hecho. Si yo agarro el eje sagital, sagital, que es este, por supuesto, de anterior a posterior me va a costar muchísimo atravesarlo. Entonces, el único plano que yo veo posible que el eje anteroposterior me atraviese de adelante hacia atrás sin ningún problema es el plano frontal o coronal. Porque es que el plano se opone totalmente al recorrido del eje y es como que yo agarrara una hoja y la atravesara por un lápiz. La voy a poder atravesar solamente si la hoja está dispuesta en un plano frontal. De manera que el eje anteroposterior está casado, es una unidad con el plano frontal. Es el único plano que es atravesado por el eje anteroposterior. Y esta misma fórmula se le aplican a los otros tres planos, a los otros dos planos. Les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos el eje laterolateral. ¿A quién puede atravesarme sin ningún problema, de manera perpendicular, por supuesto, el eje laterolateral? Primero, al plano frontal no va a poder ser, porque al verlo es imposible yo atravesar con esta vara este plano, porque van las dos casi que en la misma dirección. Segundo, porque ya les expliqué que el frontal está casado con el anteroposterior y les dije que eso no acepta infidelidad, siempre van a estar ellos dos juntos. Entonces, el único plano posible que el eje laterolateral me puede atravesar por la mitad, ¿okay? O en cualquier parte sin problemas, es que yo ponga la estructura en un plano sagital. De manera que el plano sagital siempre estará atravesado por el eje laterolateral. Y por último, bueno, no me queda para dónde agarrar, pero sin embargo, si le aplican la lógica, al ustedes ver el eje longitudinal, la única posibilidad de atravesarme una estructura es que la estructura esté en plano transversal. Porque el resto es muy difícil atravesar un plano sagital y atravesar un plano coronal con un eje que venga de arriba hacia abajo. Muy difícil, porque imagínense una hoja que corta.
no la voy a poder atravesar. Entonces, esta es la manera en la que se relacionan los ejes con los planos. Que nos los imaginemos espacialmente y nos imaginemos cómo puede la vara atravesar alguno de los planos. Es más fácil aprendérselo así que aprendérselo de memoria porque después se les va a olvidar. ¿Para qué a mí me interesa saber qué eje atraviesa cada plano? Porque llegamos a la última parte del video donde hablamos de los movimientos y aquí es donde me interesa relacionarlos a ambos. Les explico. ¿Cómo yo me aprendo los movimientos que hago sobre los ejes y sobre los planos? Bueno, yo les doy un truco. Apréndanse nada más el movimiento sobre el eje. Aprendiéndonos el movimiento sobre el eje, ya vamos a saber el movimiento del plano, porque el movimiento del plano va a ser el mismo del eje que lo atraviese. ¿Cómo se come este trabalengua? Bueno, me devuelvo. Imagínense que el primero que vamos a hablar es el eje lateral-lateral. Imagínense que yo atraviese una vara de lateral a lateral. Este libro lo llama, eje transversal. Es el mismo. Esta es otra manera, otro libro llamarlo. A mí me gusta más llamarlo lateral porque creo que es mucho más fácil para el estudiante aprender que viene de un lado a otro. Entonces, el eje lateral, vean ustedes, cuando yo a una persona le atraviesa una vara de un lado a otro, esa persona, el único movimiento que puede hacerme sobre esa vara es hacer flexión y extensión. Vean el muñequito que tiene la vara de un lado a otro y solo puede flexionar sobre esa vara. ¿Ok? Entonces, el movimiento que puedo hacer siempre, el único movimiento que me permite hacer el eje lateral, como yo lo ponga, es flexión y extensión de cualquier estructura. Si yo la paso sobre la muñeca, flexión y extensión de la muñeca. Si yo paso el eje de un lado al otro, puede ser flexión y extensión del codo. Si yo lo paso en la rodilla, va a ser flexión y extensión de la rodilla. El hecho es que sobre el eje lateral solamente yo puedo hacer movimientos de flexión y extensión. Como el eje lateral quedamos que atravesaba el plano sagital, si yo les preguntara qué movimiento se hace en el plano sagital, ustedes tienen que decir flexión y extensión, porque el movimiento en el plano es el mismo movimiento que hace el eje que lo atraviese. ¿Ok? Entonces es la manera más fácil de aprendértelo. Te aprendes los planos, te aprendes los ejes, te aprendes quién atraviesa quién y después te aprendes el movimiento de los ejes nada más y ya eso te va a decir el movimiento del plano. ¿Vieron que es bastante fácil estudiar anatomía? No hay manera de que nos caletriemos todo, simplemente entender lo que estamos estudiando. Ahora, si hablamos del siguiente eje, que es el anteroposterior, que para efectos de este libro lo llaman eje sagital, bueno, cuando usted atraviesa una vara a una persona, me dice que la atraviesa de atrás hacia adelante, con una vara atravesada de atrás hacia adelante, esa persona no va a poder hacer flexión y extensión. Primero, porque ya les dije que ese movimiento solo y únicamente se puede hacer sobre el eje lateral. Segundo, porque sobre esa vara solamente me queda agarrar hacia lateral y hacia medial, como está el muñequito aquí. Y eso se llama movimientos de abducción o abducción, que realmente el nombre es abducción. Pero yo digo mucho abducción porque se parece a aducción. Y llevarme hacia la línea media, que es aducción. ¿Ok? Entonces, cuando yo separo alguna estructura de la línea media, hago abducción o abducción, si le quieres decir así. Y cuando yo la acerco, hago aducción, que sería lo contrario. De manera que son los únicos dos movimientos que puedo hacer sobre el eje anteroposterior. Y si yo le preguntara entonces qué movimientos puedo hacer sobre el plano coronal, tú me tienes que decir abducción y aducción porque son, digamos que este plano coronal era atravesado solamente por el eje anteroposterior. De manera que el movimiento que yo haga sobre ese plano es el mismo que yo haga sobre el eje que lo atraviese. ¿Ok? Abducción y aducción. Si quieres entender más sobre qué es la flexión, qué es la extensión, qué es la abducción y aducción, te invito a que veas mi video de terminología de movimientos para que puedas entender bien en qué consisten estos movimientos. Por último, bueno, vean aquí, si yo atravieso una vara de adelante hacia atrás, el brazo solamente me puede hacer abducción y aducción. Aquí se lo atravieso en la cadera, abducción, separar la cadera, llevarla otra vez hacia la línea media, aducción. Ahora, por último, el eje longitudinal, que es el eje que va a lo largo, mira, no me queda de otra. Yo con una vara atravesada a lo largo de todo mi cuerpo solo puedo rotar sobre la vara. ¿Ok? Primero, estos dos movimientos ya les expliqué que cada uno va con un eje, ya no hay manera de hacerlo sobre los otros ejes. Vean que cada eje hace movimientos distintos. Entonces, el que yo hago sobre un eje longitudinal, a juro, tiene que ser la rotación interna y rotación externa. También la llaman en algunos libros rotación lateral a la externa y rotación medial a la interna. O sea, yo solamente puedo rotar, puedo girar. Y si les preguntara qué movimiento hago sobre el plano transversal, como ya yo sé que el plano transversal es atravesado por el eje longitudinal, ya yo sé que sobre ese plano transversal solamente voy a poder hacer rotación interna y rotación
externa. No hay otra manera, bien, con una vara atravesada yo no voy a poder flexionar la mano por ningún lado, mucho menos la voy a poder abducir. Lo que único que puede es rotar el miembro superior sobre ese eje longitudinal. Entonces, bueno, esto fue toda la entrega de ejes y planos corporales. Espero lo hayan entendido. No olvides suscribirte al canal. Dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.